Esto es Cartagena Noticias y vamos a fondo con una de las noticias económicas del día y tiene que ver con la determinación del gobierno nacional de aplicarse o aplicar la cláusula de escape de la regla fiscal, es decir, romper ese techo de deuda para inyectarle recursos al gobierno nacional, al Estado, a la nación. ¿Esto qué significa? Vamos a fondo en ello y por eso hasta ahora quiero darle la bienvenida con las buenas tardes a Andrés Aleán. Él es director del programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor Aleán, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jair. Un gusto. Me encuentro muy bien. Es un placer siempre acompañarlos en estos espacios donde reflexionamos sobre la evolución de la macroeconomía del país. Bueno, profesor, yo primero quiero preguntarle exactamente y con un lenguaje que todos lo podamos entender. En principio es, ¿qué significa eso de la regla fiscal y cuál es la importancia de este concepto? Jair, en efecto, esa es la pregunta más interesante. La regla fiscal se consigna en Colombia en el artículo 11 de la Ley 1473 de 2011. La regla fiscal es básicamente una imposición de un techo sobre el nivel de deuda pública del gobierno nacional. Este techo es de un nivel del 71%. En el 2024, la deuda pública de Colombia fue del 55%, así que todavía hay una brecha grande entre el estado actual de la deuda y ese techo de deuda pública. Y básicamente lo que indica la regla fiscal es, bueno, una serie de restricciones sobre cuánto puede endeudarse el gobierno nacional. Si se viola esa regla fiscal, pues ya no hay necesidad de cumplir con ese techo. Y por supuesto, uno como gobierno e incluso Jair como ciudadano de pie, como persona, tiene un interés en demostrar que uno no está muy endeudado, porque cuando uno demuestra que no está muy endeudado, es más fácil que otras personas le presten a uno. Yo quiero entonces preguntarle por qué varios economistas, muy mediáticos ellos, que figuran en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, han salido a criticar esa determinación del gobierno nacional de aplicar la cláusula de escape de la regla fiscal. ¿Cuál cree usted que son los argumentos que tienen ellos para criticar? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso con esa determinación del gobierno? Exacto, Jair, yo estoy totalmente también de acuerdo contigo en que hay un consenso enorme dentro de la profesión, al menos como tú dices, los más prominentes dentro de los medios de comunicación. Hay un consenso enorme en que esto fue una mala idea. Pero yo creo que hay matices, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes maneras de observar la situación. En teoría económica, por ejemplo, tenemos muchas tradiciones. Una de las tradiciones es la tradición de David Ricardo, una teoría de la equivalencia ricardiana, según la cual estos aumentos en el gasto público que pueden verse en el corto plazo como con efectos benéficos, en realidad en el largo plazo no van a tener ningún efecto porque si ahora estamos aumentando el nivel de gasto a través del nivel de deuda, esa deuda eventualmente hay que pagarla. Entonces los hogares van a tener en mente esto, van a decir, sí, ahorita el gasto está aumentando, de pronto podemos ver evidencias de estos en nuestra vida diaria a través de subsidios, mejoras en las viviendas, mejoras en los colegios, mejoras en la salud, en los hospitales, pero siempre teniendo en mente que esa deuda eventualmente hay que pagarla y la van a tener que pagar los colombianos. Por lo tanto, cualquier beneficio adicional, los hogares dicen, al menos una parte de este beneficio adicional, yo la voy a ahorrar porque sé que en el futuro me van a cobrar unos impuestos más altos. Entonces puede no tener consecuencias benéficas por ese lado. Pero eso no es la única perspectiva. Hay otra perspectiva que se le conoce también dentro de economía como la perspectiva keynesiana, según la cual un aumento del gasto público puede convertirse en una situación muy favorable para incentivar la actividad económica. Ahora, todo depende, y esto también es importante para la regla fiscal, todo depende de cuál sea el contexto macroeconómico en el que nos encontramos en la actualidad. Si es un contexto de inestabilidad, pues es propicio, es pertinente utilizar los aumentos en el gasto público para salir de esas recesiones y poder activar la economía. Pero si no hay ninguna circunstancia extraña, es sospechoso ese incentivo a aumentar el gasto público si las situaciones están estables. De hecho, Yair, en efecto, en los medios de comunicación se habla de una cláusula de escape, pero lo que tiene la ley 1473 de 2011 es una serie de excepciones, como cualquier otra ley. Y la excepción en este caso es, en los eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país,
y previo concepto del CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, se podrá suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal. Y la palabra o el concepto clave ahí es eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Eso, y eso sí hay que decirlo de manera muy clara, ese sí no tiene varios puntos de vista. El contexto macroeconómico actual del país no es uno de incertidumbre. Tenemos unos resultados macroeconómicos muy positivos. Por ejemplo, tenemos un crecimiento del PIB de 2,7% en el primer trimestre de este año. La última vez que el PIB cayó, que también estuve aquí acompañándolos en el canal, fue en el tercer trimestre de 2023. Desde esa fecha el PIB no cae. Tenemos un desempleo solo del 8,8%, en abril al menos, que es el último dato. En el mismo mes de abril del año pasado, el desempleo era superior al 10%. Y tenemos en la actualidad una inflación, una variación anual de la inflación de solo el 5,34%. Es un leve repunte con respecto al dato ese es el dato de abril, es un leve repunte con respecto al dato de marzo, que es de 5,30, pero un paso de 5,30 a 5,34 ciertamente no se puede considerar como un periodo de inestabilidad o de riesgo para el desempeño macroeconómico del país. Entonces, eso sí verdaderamente es inusual, que se haya violado, incumplido la regla fiscal, o que se planee incumplir, hacerle una excepción a la regla fiscal en un periodo de total estabilidad macroeconómica e incluso de resultados totalmente positivos. Profesor Arián, el gobierno nacional dice que no tiene recursos, que está en déficit porque el Congreso no le aprobó la ley de financiamiento. ¿Eso podría ser una razón, una justificación para romper la regla fiscal? Tampoco, no veo esto como una justificación válida, Jair. La idea es la siguiente. Y esto puede ser un dato interesante para los que nos ven. Todos los gobiernos del mundo tienen déficit. Siempre los gobiernos de cualquier lugar del mundo, sería extremadamente extraño observar un año en el que presenten un superávit, ¿no? En el que recojan más de lo que gastan. Lo que hacen los gobiernos es precisamente gastar en cualquier lugar del mundo. Ahora, el nivel de deuda, el techo a la deuda del 71% nos puede parecer exorbitante, ¿no? Pensemos en si fuera un ciudadano, esa persona debe, su deuda es el 71% de lo que él gana durante el año, puede ser un nivel muy alto, pero no es la excepción a nivel mundial. Por ejemplo, en Alemania el nivel de deuda como porcentaje del PIB es del 64%. En Italia el nivel de deuda es del 137%. Los estadounidenses deben el 121% y los japoneses deben el 251% de su PIB. Entonces, la preocupación no es el número mismo o el hecho de que el gobierno tenga un déficit. Todos los gobiernos tienen déficit e incluso economías muy estables como la japonesa tienen una deuda enorme. El problema, Yair, es una cuestión de credibilidad. Porque si yo sé que esta persona debe el 250% de su ingreso, pero aún así yo le presto, es porque confío bastante en esa persona. Mientras que en nuestro gobierno de Colombia, cuando ya debemos más del 50%, ya es una situación sutil. Se empieza uno a preocupar. Entonces, si yo pudiera influir en la política fiscal, y yo entiendo que sobre todo en ese viceministerio técnico, ahí en el Ministerio de Hacienda, hay economistas muy capaces, muy técnicos, con un bagaje macroeconómico enorme, pero si yo estuviera en ese viceministerio, lo que les aconsejaría es que publicaran un plan muy transparente, muy sencillo, en donde digan para qué se va a utilizar ese dinero en el corto plazo y cómo se va a pagar con esa deuda en el mediano y en el largo plazo, al menos cómo vamos a retornar otra vez si nos pasamos, si de verdad se incumple la regla fiscal y tenemos niveles de deuda superiores al 70%, cómo nos devolvemos otra vez a niveles de deuda similares al que tenemos en la actualidad, que es más cercano al 50%. En palabras simples, profesor Alián, ¿cómo podría esta determinación afectar las finanzas de la vida cotidiana de la gente, nuestros bolsillos, de los hogares colombianos, el de usted, el mío, el de nuestros televidentes? Jair, en efecto, como te decía hace unos minutos, el consenso es de catástrofe, ¿no? Es lo que yo he revisado mirando los medios de comunicación durante todo el día. El consenso es que se viene una catástrofe económica y ese es un punto de vista. Pero si el gobierno publica este plan que yo te estoy mencionando, el plan de gasto, y nos justifica, hombre, este gasto público es para colegios, es para hospitales,
es para subsidios a los pequeños productores, por proponer algunas ideas. Podríamos incluso observar unos efectos positivos dentro de la economía. Otro escenario es que este gasto no se destine a esos fines o que no se establezca un plan claro de para qué se van a gastar este dinero y cómo se va a pagar. Y en ese caso, por supuesto, Jair, no hay que ponerle techo a a las catástrofes, los efectos negativos que podrían venir, ¿no? Por ejemplo, se puede producir procesos inflacionarios en términos de que ahora los créditos son más caros, porque como sucede con una persona de a pie, si tú debes mucho y si no hay techo a lo que tú puedes deber, pues ¿quién te va a querer prestar? Y eso en el mediano plazo se puede prestar también para que si nadie nos presta a nosotros los colombianos, no vamos a tener dinero precisamente para lo que digo, para hospitales, para viviendas subsidiadas, para pequeños negocios, para la salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí quisiera, Jair, bueno, no unirme necesariamente a la perspectiva catastrófica, negativa, fatalista sobre lo que va a suceder en la economía. Yo lo que propongo es que hay una vía, hay un camino, pero para ese camino es muy importante que el Ministerio de Hacienda sea desde ya totalmente transparente con cuál es el objetivo de incumplir con la regla fiscal. Y yo creo que hasta el momento esa transparencia aún no está. Profesor Lea, muchas gracias, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Jair. Y por supuesto, aquí desde el programa de la economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, siempre estamos dispuestos a participar en estos espacios.